Buenas a todos, hoy vamos a estar comenzando con un nuevo episodio de los ciclos o semanales que estamos haciendo con la comunidad de Atomic. En este caso vamos a hacer un análisis de lo que estuvo aconteciendo los últimos días y horas. En este caso vamos a estar viendo o refrescando los ciclos de BTC. En episodios anteriores hemos visto qué pasaba en el lapso de los 500 días post-halving. Vamos a ver qué estuvo pasando con BTC, ETH, el S&P 500, los bonos del Tesoro norteamericano, el oro, el dólar, las noticias de acuerdo arancelarias, cómo impactó en el mercado. Vamos a profundizar en un análisis on-chain donde vamos a estar viendo, observando la dominancia y la capitalización del mercado de cripto y vamos a hacer una pequeña simulación acompañándonos con una calculadora para ver qué hubiese sucedido, acontecido, en el caso de haber hecho compras de satoshis, que para los que no sepan, los satoshis son las pequeñas unidades de BTC, haciendo DCA en los últimos 5 años. Así que, sin más, acompáñenme, que vamos a estar profundizando en esto que acabamos de indagar. Así que avanzamos. En antiguos episodios hemos analizado qué sucedía en cada uno de los ciclos de BTC. Hemos profundizado en los distintos ciclos. En el ciclo actual en que nos encontramos, ya ha acontecido más de un año del siguiente halving. Acá podemos observar con claridad en esta diapositiva, donde ubicamos el halving con el color rosa, ¿sí? Que sucedió en abril de 2024. Un año o al año siguiente lo podemos identificar en color amarillo, ¿sí? Y podemos decir que cercana a esa fecha siempre encontramos el mínimo, repitiendo la historia de anteriores ciclos. Ese mínimo se encuentra entre dos crestas, ¿sí? Ya tuvimos una cresta a principio de año o en ese lapso, y la segunda cresta nos indicaba que según la teoría de los días, puede ser cercana a septiembre. Esto ya lo hemos observado, lo hemos analizado y demás. Bueno, en conclusión, ¿es posible que los mínimos ya hayan acontecido? Según la gráfica y según la historia, en cantidad de días, puede que sí. Puede que exista una segunda cresta, según los días, también puede que suceda. Bueno, en este momento estamos atravesando, ¿sí? Ese año post-halving y nos estamos acercando cada vez más a esos 500 días post-halving, ¿sí? Así que vamos a empezar a acercarnos a esta particularidad, a este lapso de tiempo en el cual posiblemente vayamos acercándonos a esta línea azul o a esta nueva cresta. Así que lo vamos a ir siguiendo de cerca, siempre analizando en datos antiguos, ¿sí? En experiencias que han acontecido y que a veces sucede que tienden a rimar. Vamos a ver los rendimientos de BTC en el último tiempo, ¿sí? Podemos ver, esto es un análisis mensual, podemos ver qué estuvo aconteciendo en este trimestre, ¿sí? Y en lo que va de este mes. Podemos ver que enero fue positivo, febrero fue negativo, marzo, una pequeña número rojo, un 2% negativo, abril empezó a subir con fuerza y en mayo nos tiene casi un 11% arriba, ¿sí? Si nosotros analizamos, bueno, acá podemos ver el rendimiento mensual de cada año, ¿sí? Y acá la comparativa con los meses anteriores. Si nosotros vemos y analizamos los meses, podemos decir que los eneros, ¿sí? Tienden a ser más positivos que negativos. Los febreros tienden a ser más positivos que negativos, pero en este caso vemos que los marzos tienden a ser más negativos que positivos. Bueno, ¿qué sucede en abril y en mayo? Bueno, ustedes lo pueden observar con claridad acá. ¿Esto significa que tiende a suceder lo mismo? No, nos sirve como datos empíricos para el momento de tomarlos como referencia. Bueno, acá podemos ver el promedio y el total acontecido. Vamos a la siguiente métrica que observa, que nos puede hablar de Ethereum. ¿Qué pasa en Ethereum? Bueno, venimos de tener un año nefasto en Ethereum. 13%, casi 14% abajo en promedio. Por lo tanto, hemos observado que mayo nos viene salvando de un año que empezó de manera horrorosa. ¿Ha pasado alguna otra vez de tener meses negativos o con tantos rendimientos negativos? Sí, hemos visto. En 2022 podemos ver que hemos visto un enero pésimo, un abril nefasto, un mayo
de las mismas características, ni siquiera hablar de junio. Todo esto estamos hablando del 2022, ¿no? ¿Qué más? En 2019 tenemos rendimientos negativos, 2018 un año nefasto para Ethereum, 2016 casi por sus comienzos, sí, en sus comienzos mejor dicho, también tenemos números negativos, pero bueno, después nos acontecen situaciones extraordinarias como fue el 2020, como fue el 2023, donde los rendimientos positivos son muy buenos, ¿sí? Por lo tanto, esto nos sirve para analizar la historia, ¿sí? Y ver que hay patrones que han acontecido y luego esos patrones nefastos o negativos, la historia fue positiva, ¿sí? Esto nos marca como algunos datos alentadores. Vamos a ver los rendimientos trimestrales. En este caso, estamos hablando de BTC. El primer trimestre de BTC fue negativo. em, el segundo trimestre de BTC está siendo positivo, ¿sí? Obviamente que todavía no terminó. Y vamos a ver que siempre los primeros trimestres, analizándolo históricamente, han sido más negativos que positivos, ¿sí? En BTC el segundo trimestre o los segundos trimestres del año tienden a ser más positivos que negativos. En el tercer trimestre es muy semejante. Y el cuarto podemos decir que es más positivo que negativo. En conclusión, deberíamos tener un segundo trimestre positivo y es lo que están analizando muchos eruditos, o por así decirlo, del ecosistema, que nos, que son, que tienen ideas muy positivas acerca de lo que nos puede esperar entre mayo y junio, ¿sí? Y por qué no julio. Considerando lo visto previamente, podemos decir que tenemos todavía una segunda etapa, una segunda cresta. Es factible. Y eso estamos esperando. Vamos a ver Ethereum. ¿Qué sucede en Ethereum? En Ethereum nos acontece que el primer trimestre fue nefasto, claramente. Sí, hemos sufrido las caídas de Ethereum, casi un 45%, donde este segundo trimestre lo está recuperando. Pero vamos a ver la historia. Generalmente los primeros trimestres han sido más positivos que negativos, salvo este. ¿Sí? Salvo este trimestre fue nefasto. Los segundos trimestres tienden a ser más positivos que negativos. En este caso está manteniendo ese promedio, esa estadística. Los terceros trimestres empiezan a decaer y los cuartos mucho más. En este caso vemos que es distinto el análisis al de BTC, ¿sí? Donde BTC tiene un registro histórico que no se acompaña con ETH, ¿sí? Hay un desbalance ahí. Bueno, en conclusiones, ¿qué esperamos este segundo trimestre en ETH? Que cierre en verde. Lo está salvando este mayo o estos primeros días de mayo, donde los últimos días o las últimas horas ETH va pegado un rally de casi el 40%. Seguimos. Vamos a hacer un pequeño análisis on-chain o analizar la cadena de bloques, donde vamos a estar viendo que en color negro es el precio de BTC y en color azul son las direcciones de activas en BTC. Acá lo podemos ver el avance en cada año, ¿sí? Notamos y observamos con claridad que a medida que el precio tiende a subir, las direcciones activas en BTC también suben, son correlativas. ¿Por qué? Por el FOMO, por la adoptación de BTC en el ecosistema, la masividad y demás. Observamos con claridad que en los picos existen mayor adaptación, ¿sí? Adoptación del retail con nuevas direcciones activas en BTC. Después vamos a ver qué tipo de público hay, ¿no? Cuántos son peces, cuántos son tiburones, cuántos son ballenas, ¿no? Pero en conclusiones podemos ver que hay más direcciones activas en los picos del mercado, ¿sí? Pero hemos visto que en la actualidad tuvimos una caída, lateralizó, y estas direcciones activas todavía no son tan altas. Por consecuencia, si el precio sigue en ascenso, estas direcciones deberían subir y continuar esta correlación. Así que esperamos que esto tienda a ir hacia arriba. Después algunos van a decir, y con su justa lógica, a ver, hay menos direcciones activas porque mucho retail o muchos institucionales no almacenan BTC en la cadena. Es decir, lo hacen a través de un ETF.
¿Esto es cierto? Es cierto. Es otro análisis a tener en cuenta, pero en conclusiones, y si hablamos de la cadena de bloques, esperamos una subida en las direcciones de BTC que acompañen y respalden la, la subida o el ascenso de los últimos meses de BTC, cosa que acá no se está viendo. Vamos a seguir con esto. En el interés, en el análisis on-chain también podemos ver qué interés hay abierto en posiciones de futuro. Es decir, cuánto de dinero está prestando los exchanges a los operadores para apalancarse. En negro vemos el precio, en azul el interés abierto o el apalancamiento, ¿no? Es decir, una deuda que toma el operador para realizar una operación que puede ser a favor o en contra del mercado, es decir, un largo o un corto, y también podemos ver que hay una correlación. ¿Qué significa esto? Que cuando el precio sube, el interés abierto tiende a subir, ¿sí? Y luego acompaña una correlación hasta que se vuelve a nivelar esto, ¿sí? Por lo tanto, acá observamos, en este caso, en diciembre del 2024, post eh, elecciones de Trump, donde tuvimos ese rally de altcoins extraordinarios, bueno, vemos que el precio subió, el interés abierto, por ende, también subió y acá existe se correlaciona todo esto y ¿qué observamos después? Una caída del precio, ¿sí? ¿Qué pasó con esa caída de precio? Después vamos a ver que está acompañada por una dominancia de BTC, donde las altcoins empiezan a caer y demás. Entonces, todo tiene una correlación. Por eso es muy importante el análisis de la cadena. En conclusión, son datos que podemos ir observando y seguirlo de cerca para tomar decisiones o ajustar nuestro portafolio. Claro que sí. Bueno, seguimos avanzando. Bueno, acá es donde quiero indagar y me parece un detalle no menor. Hablemos de capitalización de mercado. ¿Es importante la capitalización de mercado? Sí, porque esto nos habla del flujo que existe en el ecosistema. En el ecosistema hay 3,33 billones en el momento que estamos grabando esto, en todo el ecosistema. ¿Qué significa esto? Que el 61,5% de ese dinero se encuentra en Bitcoin, el 9,1% en Ethereum. El restante, que es casi un 30%, en monedas alternativas. Que esas monedas alternativas son altcoin, stablecoin, shitcoin y todo lo que no sea BTC o Ethereum. ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué nos muestra la cadena de bloques? Bueno, ¿hay mayor dominancia? Sí. ¿Por qué hay mayor dominancia? Bueno, seguramente porque el M2 está creciendo, porque hay mayor ingreso y flujo en el mundo, por lo tanto, tiende a decantar en alguna parte en este ecosistema. El índice de miedo y avaricia hemos transitado desde los 10, 20 hasta llegar a los 73. ¿Estamos en una avaricia extrema? Todavía no, pero vamos poco a poco llegar a eso seguramente. Las altcoins que han estado en 14, 15, 17 los últimos días ahora están en 33. Bueno, Ethereum, que tenía una dominancia del 7% hace unos días, ahora está en 9%. ¿Ha crecido? Sí. ¿De dónde viene ese crecimiento? Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo a través de un seguimiento y una trazabilidad que vamos a ir haciendo en las distintas clases, en los distintos análisis y en los posteos que hacemos cotidianamente en nuestras redes sociales como Threads, Twitter y demás. Así que les pido que nos acompañen y vean las noticias que subimos cada uno de los días. Ya comprendido estos detalles, sabiendo que la dominancia de BTC empieza a mermar y empiezan a aumentar en gran porcentaje algunas como la ETH y muchas altcoins, vamos a continuar con este análisis de la siguiente manera. En este caso vamos a ver dos gráficos. El primero es para darle un cierre a esta instancia de dominancia, de dominio. En este pequeño gráfico vamos a poder encontrar, como en este caso, en color naranja, cómo fue el dominio de Bitcoin en los últimos años, ¿sí? Estamos viendo que en sus comienzos, obviamente, tuvo un gran dominio. Luego, al introducirse ETH y las demás altcoins, ese dominio empieza a mermar. Pero después, en relación a los ciclos, entiende a bajar o a subir esa dominancia, ¿no? Que eso lo podemos acompañar con una lectura de gráfico de Alcison y demás, donde vamos a comprender en detalle algo que venimos hablando siempre, que es acerca de los ciclos. Pero bueno, la situación actual es que BTC está en rango de los 60-61%, ¿sí? Esto puede ir cayendo
si las altcoins siguen subiendo, ¿sí? Pero también hay otros factores de los cuales podemos ir estudiando y analizando. En este caso, Ethereum está siendo más protagonista del mercado, pero está lejos de la dominancia o el porcentaje de dominancia que supo tener. Su porcentaje actual ronda el 9%, ¿sí? Em, bueno, acá podemos ver que otros, cuando hablamos de otros, tenemos que hablar, que hacer hincapié de altcoins, shitcoins, memecoin, stablecoins y demás, rondan aproximadamente los 29%. Bueno, acá podemos ir acompañando, como bien decimos, los ciclos con la instancia o el momento en el cual estamos, y si todo hace o se materializa de la manera que creemos, bueno, es muy posible que empecemos a ver caídas en este gráfico naranja y algunas subidas tanto en el gráfico azul y en el gráfico gris. Por otro lado, si queremos seguir analizando la cadena y algunos patrones, tenemos que ver qué está sucediendo con los ETF, ¿no? Podemos ver, como indica acá la gráfica, que desde octubre del 2024, la instancia previa a las elecciones donde gana Donald, hasta los primeros días de noviembre, sí, o mitad de noviembre, hemos observado un crecimiento notable en los flujos de Bitcoin. No tanto en los DTH. Podemos ver a los de Bitcoin en color naranja y los de DTH en color azul. Claramente hubo más compras que ventas, ¿sí? Fueron positivos estos flujos. Bueno, después, ¿qué sucede? Empieza a irse la fiebre de la euforia de Donald y vuelve tipo un pequeño rally alcista navideño. Luego, previo a la asunción de Donald, podemos ver cómo hubo flujos negativos de BTC y algunos de TH. Hubo grandes flujos de venta en marzo de BTC y algunos de TH. Y luego, hace pocos días, desde comienza mayo, fines de abril, empezamos a ver nuevas compras de BTC, ¿sí? Y algunas muy poquitas de TH. ¿Qué indican cuando los flujos son positivos en los ETF de BTC? Que la subida lo va a ir acompañando, ¿sí? Ya estamos viendo tres barras seguidas de flujos positivos, ¿sí? Y acá hemos visto que cada vez que el flujo fue positivo en más de tres barras, la subida fue ferozmente violenta. Así que esperemos que esta tendencia tienda a acompañar y tienda a rimar. Pero bueno, son todos datos que debemos tener presente para comprender hacia dónde está yendo el volumen, o hacia, mejor dicho, hacia dónde está yendo el caudal de dinero. Vamos a seguir analizando esto en detalle. Bueno, acá tenemos un gráfico mucho más detallado para que podamos ver la dominancia BTC, que acá lo tenemos en naranja, la dominancia de ETH, lo que representa dentro de la torta, dentro del pastel del mundo cripto, del ecosistema cripto. En verde tenemos a las stablecoins, en este caso USDT. Después podemos ver tipo en un color rosado claro a BNB y en un rosa más oscuro a Solana. Y el resto es otros que son las distintas altcoins y memecoin que existen en el ecosistema. Bueno, podemos notar con claridad que ETH tuvo momentos de mucha euforia, de mucha tendencia, y en este momento está mermando eso. Si bien ha aumentado el porcentaje de dominancia, ¿sí? Yendo de los 6 7 puntos hacia los 9 aproximadamente donde está rondando en este instante, también podemos decir que BNB y Solana juntos están haciendo temblar la dominancia de TH o están muy cerca. Y ni pensar si sumamos la dominancia de las stablecoins como en este caso CDT. Bueno, Ethereum está pasando un momento de lucha de su liderazgo, ¿sí? Nadie niega que es la número 2. Nadie niega su papel dentro de este ecosistema, pero la actualidad manifiesta que se estuvo quedando bastante quieto, ¿no? Y eso genera temor, genera un poco de pánico, sumado al caos y la incertidumbre que existía con los aranceles, cosa que parece que toda esta película está cambiando de tinte, está cambiando de color, ¿sí? Vamos a ir a ver algunos, continuando con este análisis, algunos valores históricos que a mí me parecen interesantes para continuar con esta narrativa, ¿no? Como bien le decía, Ethereum está teniendo una dominancia de 9,2% frente a lo que la semana pasada fue el 7,4 y el mes pasado un 7,2. ¿Qué podemos analizar acá? Bueno,
podemos ver que está creciendo la dominancia de Ethereum. Y la pregunta es, ¿de dónde sale ese crecimiento? Bueno, viendo los gráficos no hay mucho para analizar, claramente. Está mermando la dominancia de BTC, ¿sí? Y le está consumiendo o le está sacando porcentaje a BTC. Por otro lado, las altcoins, podemos ver, o el resto, por así decirlo, tiene una dominancia del 29% frente a una semana pasada de 28,8%, frente a un mes pasado de 30%. Es decir, no hubo un gran movimiento en este caso. Vamos a ver máximos y mínimos. Bueno, en mayo del 2007, perdón, el 7 de mayo del 2025, perdón, teníamos una dominancia de BTC del 64,4%, Ethereum del 7,3%. Y vemos que el restante no se movió mucho de estos parámetros. Pero ¿qué pasaba hace casi un año atrás? La dominancia de BTC era mucho menor y la dominancia de ETH era altísima. Estamos viendo dominancia del 18% y notamos que el restante flujo era del 29,6%. Tampoco ha cambiado tanto en esa instancia, pero sí el liderazgo de Ethereum mermó, ¿sí? Se achicó, se acortó. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, vamos a ir viendo esto, vamos a ir analizando. En un porcentaje por responsabilidad propia, en otro caso por muchas capa 2 que están orbitando alrededor, un crecimiento exacerbado de base de la blockchain, de Base, mejor dicho, y podemos ver acá en este caso que la dominancia de BTC ha cambiado y ha adulterado, mejor dicho, chupado porcentaje de TH. Bueno, estos datos para mí me parecen maravillosos comprenderlo, analizarlo y seguirlo por sobre todas las cosas. Vamos a acompañarlo con otras gráficas. ¿Qué estuvo pasando con las altcoins? Porque ya sabemos, la dominancia es de un 30%, 28% aprox en ese rango de todas las demás altcoin, memecoin, shitcoin. Pero bueno, ¿qué estuvo pasando en las altcoins? En este momento estamos saliendo de temporada de Bitcoin, estamos entrando en una temporada de lateralización. Todavía están muy lejos de aquellos máximos que tuvimos a principio de año. Estamos hablando de el índice de alt season, ¿no? No de máximos de alguna altcoin en particular. Todavía nos falta recorrido para las altcoins. ¿Creemos que van a volver a ese mini alt season que existió en enero? Bueno, vamos a ver qué pasó. Hoy estamos en 33 de 100, pero la semana pasada, o mejor dicho, ayer tuvimos en 37 puntos de 100, la semana pasada en 24 puntos de 100 y el mes pasado en 17 de 100. ¿Esto qué tiende a decirnos? Que las altcoins están rindiendo mucho mejor porcentaje en estos últimos días. ¿Cuáles han sido los máximos y mínimos en el desarrollo del año? Bueno, el 3 de diciembre, en esa euforia que duró hasta los primeros días de enero, antes de que asuma Donald, tuvimos una temporada de altcoin de casi 87 puntos, ¿sí? Estuvimos ahí rozando los 90, pero el mínimo fue hace muy poco. El 25 de abril tuvimos una temporada de Bitcoin, o una temporada, mejor dicho, de índice de alt season en 12 puntos de 100. Esto significa que había mucho miedo, que BTC era refugio dentro del ecosistema cripto, y acá van a decir, ¿por qué no se refugió el ecosistema en USDT, en Tether o cualquier stablecoin? Bueno, justamente porque se temía, ¿no? Nadie quería quedarse afuera de un rally y el mayor refugio era estar en BTC, porque en cualquier momento podía venir el crecimiento o la subida parabólica que todos esperan. Entonces, el riesgo de quedarse en stablecoin era demasiado grande, o así lo consideraban las mayorías. Pero bueno, vamos a seguir indagando en esto. Y acá tengo un dato maravilloso, que es lo último que estamos viendo. Bueno, em, hablamos de capitalización de mercado y capitalización de mercado lo podemos analizar tanto en las cripto, en acciones CDRs y en los activos que existen en el planeta. En estos días van a escuchar que USDT y Tether se están peleando el tercer puesto. Lo hemos subido en nuestro thread, en nuestras redes sociales, en capitalización de mercado. ¿Sí? Esto va bien, están muy cerquita una de otra. Pero en este caso vamos a analizar el rol de Bitcoin dentro de los activos más valiosos del planeta. Y la disputa ya la tuvo con Google y lo ha superado ampliamente. Y ahora la disputa la está teniendo con Amazon. Estuvo unos pequeños días en el puesto número 5 y Amazon la vuelve a desplazar, lo vuelve a dejar a Bitcoin en el puesto número 6. El volumen, o mejor dicho, la capitalización actual de BTC
es este valor que tenemos acá, ¿sí? Es altísimo, el rendimiento de Bitcoin en los últimos años fue exponencial. Y acá vamos a leer algo que me parece valioso. Si tomamos la capitalización, que es de 2,04 billones, ¿sí? Y un precio casi cercano a los $103.000, ¿qué debería pasar para que Bitcoin rompa o crezca en este top 5? ¿Sí? ¿Qué debería suceder para que supere a Amazon? Considerando que se mantienen los parámetros de cantidad de satoshis que existen, cantidad de nominales de las acciones de Amazon y demás, ¿no? Considerando esto, ¿qué debería suceder? Bueno, presten atención, esto es un dato interesantísimo. Para que Bitcoin supere a Amazon, bajo estos parámetros, Bitcoin debería superar o debería llegar a los 110K. ¿Sí? Estamos lejanos de eso, estamos ahí del ATH. ¿Esto es factible? ¿Es posible? Es muy posible. ¿Sí? ¿Será en este mes? ¿Será en los próximos em, 30, 40, 50 días? Tenemos gran ilusión de que esto suceda y las métricas lo están acompañando. Pero queremos ser un poquito más ambiciosos y proyectamos que BTC supere a Nvidia. Bueno, en este caso en particular, debería suceder lo siguiente, ¿sí? Con esta capitalización que tiene hoy Nvidia, como lo podemos ver acá, para que Bitcoin lo supere, debería valer aproximadamente 149.400K cada BTC. Es decir, para que Bitcoin se encuentre en el top 4 en capitalización de mercado, BTC debería valer casi 150K por unidades de Bitcoin. ¿Sí? ¿Esto es real? ¿Esto es factible? ¿Esto es una utopía? Bueno, podemos ser ambiciosos y creer que en este ciclo llegue a estar en el top 4. No me parece algo tan desbarajado. Pero vamos a pensar y ser mucho más ambiciosos, ¿no? Queremos estar en el puesto top 3, queremos llevarnos la medalla de bronce de los activos más valiosos del planeta. Bueno, si esto realmente es así, debemos superar la capitalización o el market cap que tiene Apple. Y en este momento Apple tiene 3,11 billones, ¿sí? ¿Qué debe pasar para que supere Bitcoin a Apple y lo desplace del top 3? Bueno, Bitcoin debería superar los $157.000 por cada BTC. Bueno, acá vemos que esto terreno empieza a ser un poquito más lejano, podemos decirlo, pero ¿es una utopía o no es una utopía? ¿Es real? ¿No es real? ¿Es factible dentro de este ciclo? Bueno, hasta el top 3, top 4, yo creo que no es algo que no pueda suceder, que no es algo muy lejano, ¿sí? Y que tiene amplias posibilidades que suceda en este ciclo. Pero les voy a traer otro dato más. Los bitcoiners, los fanáticos de Bitcoin, los que tienen la bandera de BTC por encima de todas las otras cripto, creen y aspiran a ser el top one, ¿sí? Y para eso debemos superar una market cap del oro que es altísimo, sumado a que en los últimos 30 días tuvo un rendimiento eh, muy grande, ¿no? Si podemos ver la métrica, cosa que bronce no ha pasado, ¿no? El oro ha subido y subido y subido, mientras que bronce lateralizó y es más, que el último día tuvo una pequeña caída, pero activos como Microsoft han subido en los últimos 30 días. Apple, bueno, lateralizó y tuvo una subida los últimos 7 días. Google, hemos escuchado algunas caídas, pero viene de lateralizar. Amazon ha subido más de un 10% en los últimos 7 días. Nvidia ha subido casi un 7% en los últimos 7 días. Estamos viendo estos detalles que nos indican que estos activos tienden a crecer y el oro ha crecido. Pero bueno, si queremos romper con el liderazgo de un activo milenario, si creemos en esta ilusión y estamos esperanzados de que BTC en algún momento llegue a ser el activo número uno del planeta, ¿sí? ¿Qué debemos esperar? Para que desplace a BTC, para que desplace al oro con el market cap que tiene en este momento el oro, vamos a verlo bien.
Bitcoin debería valer aproximadamente más de $1 millón. Sí. Esto es algo muy ambicioso. Esto es la utopía y romper el status quo y entrar en un sistema totalmente distinto al conocido, pero hay muchos que creen que esto es real, ¿sí? Tal vez no en este ciclo, tal vez el siguiente, tal vez para el 2030, pero considerando en la instancia que estamos de la minería de BTC, en la instancia que estamos de los halving dentro de la historia de BTC, y considerando y analizando el contexto mundial y lo que está sucediendo, creo que esa ilusión cada vez es más factible. Insisto, esto que estamos viendo no es ni más ni menos que lectura de datos, ¿sí? Lectura de datos y conclusiones en base a experiencias pasadas, a situaciones que han acontecido que tienden a rimar y que nosotros lo único que hacemos es unir cabos de datos e información. Algunos tienen ilusión, tienen la premisa, tienen la idea, tienen la convicción. Nosotros tratamos de analizar estos datos y ver qué tanto de real o factible son estas ilusiones, esperanzas, fe o premisas. Pero tengo más información para brindar, no lo quiero hacer mucho más extenso. Tal vez podemos dejarlo para otro día, la calculadora del DSA y demás, pero me parece re interesante todo lo que acabamos de citar para que piensen, para que reflexionen, para que se pongan a pensar en qué instancia estamos y qué estoy haciendo, ¿no? ¿Cómo estoy amortizando mi capital frente a la depreciación de las monedas fiat y cómo están creciendo activos en el planeta? Que muchos de esos son tecnológicos, están ligados a la tecnología y hay otros activos que son milenarios y que siguen siendo refugio de valor, pero lo que podemos ver es que la tecnología y la escasez o un activo que es escaso tienden a preponderar en el tiempo y frente a las crisis. Así que quería mostrarle esto, quería mostrarle esta información, estos datos para que entre todos podamos analizarlo en detalle y en profundidad. Y por último, lo más importante, decir que Atomic lo que busca es una educación constante, un acompañamiento real, un sentido de comunidad, fomentar el crecimiento individual y colectivo a través de metas a corto, mediano y largo plazo, y no buscamos predecir el precio, sino tratamos de construir un camino. Y lo que estamos haciendo acá es con fines meramente educativos y lúdicos, ¿sí? No es un consejo de inversión, sino que lo que buscamos es que vos tengas independencia y autonomía en la toma de decisiones, ¿sí? Así que te agradecemos por el tiempo, por el espacio que nos das todos los lunes con tu hermoso y valioso tiempo y sigamos creyendo, construyendo y creciendo en esta comunidad maravillosa llamada Atomic. Será hasta la próxima, que tengan una muy pero muy buena semana, que tengan muchos profit y velitas verdes en su portafolio y será hasta la próxima. Chau chau.